7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el agrado de saludar con el doctor Alejandro Ponce, abogado experto en derechos humanos que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor Ponce? Buenos días, bienvenido. El presidente de la República ha tomado decisiones respecto a la crisis carcelaria que nuevamente conmociona al país, entre esas medidas repetidas en anteriores administraciones, como declarar el estado de excepción para movilizar recursos. Ha cambiado al titular del SNAI, en este caso al coronel en servicio pasivo Fausto Cobo, militar, con experiencia en temas militares, entre otras, el militarizar el ingreso o la vigilancia externa, en reforzar los dos circuitos internos con la Policía Nacional y también medidas como revisar la situación legal para reducir el hacinamiento de estos centros carcelarios. ¿Cómo mira usted esta serie de anuncios que ha hecho el gobierno nacional, el volver a poner a una persona, en este caso un militar en servicio pasivo al frente del SNAI? Ya vimos que un policía en servicio pasivo al frente del SNAI no nos dio resultados. Ojalá esta vez sí funcione. El volver a optar por una medida como el estado de excepción, que ya hemos visto que no ha funcionado, que no sabemos qué pasó con esos recursos. ¿Cómo evalúa usted este tipo de decisiones? ¿Van a dar resultado o no? Buenos días, Cinia. El problema de las cárceles no es un problema nuevo. Lo primero que tenemos que señalar. Es algo que tradicionalmente en el Ecuador ha sido un espacio abandonado. Las autoridades no han dedicado presupuesto ni han dedicado personal especializado para la protección de las personas privadas de la libertad. Las medidas adoptadas por el presidente Lasso, lastimosamente, no son diferentes a las que han sido adoptadas en situaciones semejantes en momentos históricos anteriores. El hecho de que se nombre a un militar en servicio pasivo no significa que sea una garantía para restituir el orden dentro del sistema penitenciario. Más aún, el haber revisado el perfil del coronel Cobo, vemos que no tiene ninguna calificación dentro de lo que significaría un régimen de administración penitenciaria. Yo creo que en el país existirán, por ejemplo, criminólogos con experiencia y conocimiento en la administración de centros penitenciarios. Esas son las personas que deberían haber sido designadas. El adoptar un estado de excepción con respecto a los centros penitenciarios puede dar resultados en cuanto se adopten las medidas necesarias para cumplir con el objetivo previsto. Pero lo que sí preocupa es que estas medidas, lejos de solucionar los problemas existentes, simplemente los puedan agravar. Yo creo que el Estado ha mostrado ser ineficiente. No ha logrado obtener control efectivo sobre los centros de rehabilitación social. Una prueba de ello es la presencia constante de armas. Y no pueden controlar el ingreso de armas. Yo me pregunto qué tan difícil podrá ser controlar el ingreso de armas dentro de los centros de rehabilitación social, cuando diariamente en otros ámbitos se controlan a millones de personas que no ingresen con armas, por ejemplo, a los aviones. ¿No podemos poner un sistema de control efectivos en los centros? Y probablemente la respuesta es sí. ¿Por qué no existen estos controles? La respuesta es muy clara. Porque existen intereses de quienes se encuentran en el control de los centros de rehabilitación para permitir el ingreso de armas y el ingreso de otros elementos que son nocivos y que impiden el control efectivo por parte del Estado. Doctor Ponce, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto poder conversar con usted. Yo tenía y siempre he tenido la misma inquietud, ¿por qué en los ingresos a los centros de rehabilitación social
no se colocan, no se instalan los mismos dispositivos, cámaras de seguridad y demás detectores de metales como ocurre, por ejemplo, en los aeropuertos? La misma pregunta que usted se plantea esta mañana y nos plantea esta mañana, y yo me la he hecho 1.000.000 de veces. Y creo que ahí también tiene que ver, no en este, sino en general, en los gobiernos que han pasado, tiene que ver con los niveles de prioridades que tienen, ¿no? Tiene que ver con los niveles de prioridades. Ahora, y veo que usted también tiene una visión, digamos, muy parecida a la que citaba yo hace un momento en el comentario de Pedro Donoso, que estas son medidas coyunturales, son medidas parches, que no hablan de una solución estructural a este problema. ¿Es así? Entiendo que es así su reflexión, doctor. Así es, así es. Y con respecto a los equipos, por ejemplo, resulta interesante. Hace algunos años fui al Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga. Tenía que atender a algún cliente que se encontraba detenido allí. Y me impresionó que sí existían los equipos necesarios para el control. Inclusive algunos equipos adicionales. La pregunta es si existen los equipos y no se utilizan. Eso demuestra que las autoridades definitivamente están buscando o promoviendo el ingreso de estos artefactos. Si se utilizan e ingresan, quiere decir que no están entrando por la puerta principal ni con las visitas, sino que es el personal penitenciario el que está permitiendo el ingreso de las armas. Y es así, se están tomando medidas coyunturales y no medidas de fondo. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuánto presupuesto se está destinando a la rehabilitación social? Algún momento leí hace algunas semanas que se había reducido ese presupuesto, cuando debería incrementarse. Hay que recordar que las personas privadas de la libertad son un grupo de atención prioritaria de conformidad con la Constitución. Pero lastimosamente, esa prioridad no se les concede. Vivimos en una sociedad en la que vemos a las personas privadas de la sociedad como individuos que son carentes de derechos, a quienes no se les debería proteger. Eso es lo que ve la sociedad, cuando en realidad estas personas son individuos que deben ser protegidos de manera especial para evitar que se den particularmente los hechos de violencia que hemos visto que se han dado en los últimos meses. Lo sucedido esta semana no es la primera vez que ocurre en este año. En el mes de febrero, si no me equivoco, hubieron otros hechos en los que también hubo un número 79 personas asesinadas fue la masacre, el resultado de la masacre en febrero, doctor. Así es, así es. Estamos acercándonos a una centena de personas, o superamos ya la centena de personas que han fallecido dentro del sistema de rehabilitación social en este año. 121 en lo que va de este año. Es inadmisible, eso es inadmisible. Doctor Ponce, el presidente Guillermo Lasso, en una entrevista con la cadena CNN, dijo que entre otras de las acciones que emprenderá su gobierno para solucionar los problemas en las prisiones del país tras estos disturbios será disminuir el hacinamiento de la población de privados de libertad. El mecanismo para implementar esta medida es reconocer los derechos carcelarios, es decir, poner en libertad a cerca de 5,000 pesos de los 39,000 personas privadas de la libertad que están en el país, que no han sido debidamente tramitados por la debilidad, dijo él, institucional del SNAI y obviamente también por la lentitud en algunos casos del sistema de justicia. ¿Qué le parece esta decisión? Yo creo que mientras menos personas tengamos en el sistema de rehabilitación social, es adecuado. Nosotros hemos pasado, o sea, duplicado en la última década el número de personas privadas de la libertad en el país. Y eso responde, primero, a la existencia de un aumento de los delitos, pero principalmente se da por la ineficacia en la rehabilitación. Nosotros no cumplimos como Estado en la rehabilitación. Y mientras ello no se dé, y mientras haya espacio en las cárceles, y mientras hayan cárceles, vamos a tener esos espacios llenos de personas. Yo creo que
es adecuado liberar a quienes no deben estar dentro del sistema. Yo creo que es adecuado el aplicar el principio, por ejemplo, de que la prisión preventiva siempre sea excepcional. Hoy día nosotros buscamos como sociedad que el mayor número de personas que están procesadas estén detenidas, cuando debería ser al revés. Todos estos aspectos pueden ayudar a solucionar la situación de violencia. Sin embargo, creo que todavía es ineficiente, o sean ineficientes medidas porque, como lo han dicho las propias autoridades, y justifican así que existen mafias dentro de los centros de rehabilitación social que tienen el control. Un Estado no puede decir, aquí están controlando los delincuentes el centro de rehabilitación social o los centros de rehabilitación social. Los centros de rehabilitación social deben estar controlados por las autoridades nacionales. Y ahí está el problema. La pregunta es, ¿qué está haciendo? Colocar a un nuevo director con cero experiencia en el manejo del sistema de rehabilitación social es el primer gran error que se está tomando. Y mucho me temo. Revisaba una entrevista que se había hecho al coronel Fausto Cobos hace cerca de 2 años, y su posición es fuerte con respecto a lo que se trata de derechos humanos. No creo que sea la persona que vaya a garantizar los derechos prioritarios que tienen las personas privadas de la libertad. ¿Cree que por esa posición que tiene el coronel Cobo se pueda o exista la amenaza de una limpieza social, tomando en cuenta su posición? Usted bien lo pone como antecedente. Él no es muy partícipe de tolerar cosas, entonces, y eso sumado a las propias expresiones del presidente de la República al decir que no piense en las mafias, que él va a actuar con la misma tibieza que gobiernos anteriores, que él sí va a poner mano dura y todo el peso del Estado y de la ley para combatirlas. Claro, ese es el riesgo que existe. El momento que hablamos de mano dura, muchas veces pensamos en que se debe aplicar prácticas contrarias a los derechos humanos. Me preocuparía muchísimo que bajo ese pretexto se produzcan más muertes. Y esta vez ya no en manos de las personas privadas de la libertad, sino en manos de los cuerpos del orden. Que sería muy grave. Pero el problema fundamental está en que no se está colocando a una persona con experiencia. ¿Por qué no colocar a una persona con experiencia? Que sepa cómo manejar estos centros, que sepa cómo prevenir la violencia y que al mismo tiempo sepa y esté dispuesto a respetar los derechos de estas personas. El hablar de una limpieza social sería muy grave, porque eso significaría de que existiría una voluntad deliberada de eliminar a personas. Y hasta la última vez que revisé la Constitución, en el Ecuador no existía la pena de muerte, por ejemplo, ni puede existir. Sin embargo, muchas veces se trata de justificar desde los entes de poder que una persona muera porque fue ejecutada por las mafias, cuando toda persona que se encuentra dentro del sistema de rehabilitación social, todas las personas privadas de libertad, deben estar protegidas de manera íntegra por el Estado. El único derecho que se les ha privado a estas personas es precisamente el de la libertad, pero tienen derecho a la integridad personal, tienen derecho a la vida, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, y eso no existe. Parece que la voluntad es privarles de todos los derechos, y si es posible, también privarles del derecho a la vida. Y ese es el gran temor que tengo yo como defensor de derechos humanos que suceda con la nueva designación de la autoridad del SNAI. Doctor, usted hace un momento, a propósito de la pregunta que le planteaba Licenia, hacía referencia a la cantidad de presos que hay y cómo está hacinado el sistema carcelario. Creo que hay además un altísimo porcentaje de personas privadas de libertad sin sentencia, por un lado. Hay un abuso de la prisión preventiva, por otro. Y hay una infinidad de personas privadas de libertad por delitos menores, ¿no? Por delitos menores. Eso por un lado. Por el otro, hay problemas que son mucho más estructurales y usted al final del tramo de la respuesta anterior ya los refería.
Y son problemas a los que el gobierno también tiene que voltear a ver y darles atención. Uno de esos es la pobreza, la pobreza extrema que lleva a esta cantidad de personas a delinquir, a robar, a asesinar, a secuestrar, etcétera, etcétera. Tiene que haber un proyecto, una política social que atienda a esos problemas para evitar después consecuencias como las que tenemos. Pero, ¿qué hay, digamos, de parte del gobierno como mensaje para atender esos problemas? Pero el gobierno no ha dado mensajes con respecto a la solución de estos problemas. No existe en realidad un plan para atender estos problemas. Ahora, el tema de la pobreza, de acuerdo a los conocimientos que tengo sobre el tema de sociología criminal en particular, que alguna vez lo revisé, la pobreza como tal no es necesariamente criminógena. Es decir, no es que la pobreza genera delito. Más bien lo que sucede en muchas ocasiones es que en ciertos espacios se normaliza la infracción y se socializa el delito como una práctica aceptable por grupos sociales, sin que necesariamente eso implique que la pobreza sea criminógena. Entonces, el vincular al delito con la pobreza muchas veces es un error. Y yo creo que efectivamente se debe atacar la pobreza, se debe proteger a las personas que se encuentran en pobreza o en extrema pobreza, pero no como una visión para suprimir el delito. El hecho de que existan un gran número de personas detenidas por delitos menores precisamente muestra que no existe esta voluntad de rehabilitar. Normalmente las personas que han incurrido en delitos menores son las personas que más fácilmente pueden ser rehabilitadas, porque precisamente sus conductas no son extremadamente graves. A veces robos menores o hurtos podrían ser conductas que son reprochables socialmente, pero que son asimismo fácilmente solucionables. Nuestro país, lastimosamente, nunca ha tenido un buen programa de rehabilitación social y muchas veces se ha dicho que los centros de rehabilitación en realidad son escuelas para la formación de delitos. Es decir, una persona que entra por un delito menor muchas veces sale con conocimientos o con las conductas adecuadas para cometer afuera ya delitos más graves, lo cual muestra precisamente las deficiencias del sistema y la falta de protección que existe por parte del Estado. Doctor Ponce, ¿qué tan eficiente puede ser esta decisión de restablecer el control militar en el perímetro de acceso exterior de las cárceles y fortalecer, dice, el control policial en los filtros 2 y 3 de los centros carcelarios, tomando en cuenta que en los exteriores de los centros de rehabilitación, al menos en Quito, están policías, y son los policías los que revisan a las personas que van a ingresar a los centros de detención en visita, por ejemplo? No son los militares, son los policías. Y de ahí usted tiene un nuevo filtro con los guardias penitenciarios. Es decir, si alguien ingresa un arma, ya fue esa persona controlada o revisada hasta el último milímetro del cuerpo por el policía o por el guía penitenciario. Bueno, ¿qué efectivo puede ser poner ahora, digamos que a la policía y a los militares a controlar estos ingresos? En principio debería ser efectivo. En principio debería ser efectivo. Yo creo que eso podría funcionar siempre que no se den abusos, sobre todo con respecto a las visitas. Hace algunos años, por ejemplo, identificamos que se daban ciertos abusos en inspecciones corporales ilegítimas a mujeres. Y esto constituía una forma de abuso sexual a mujeres que llegaban a las visitas de los centros de rehabilitación social. Entonces, no podemos justificar bajo esta perspectiva que se den este tipo de violaciones a los derechos de los que visitan. Pero la pregunta es, ¿son realmente las personas que visitan a los detenidos en donde se encuentra el mayor riesgo? O más bien el riesgo está en los propios funcionarios de los centros de rehabilitación social, de los guías penitenciarios, que son los que facilitan el ingreso. Si las Fuerzas Armadas, la policía o cualquier otro ente que se dedique al control
de la seguridad externa lo hacen bien, creo que funcionaría lo que hablábamos hace un momento de los aeropuertos. Cuando nosotros viajamos, se realizan controles permanentes sin afectar la integridad de nadie. Uh-huh. Lo mismo podemos hacerlos en los centros de rehabilitación social. Lo que no existe es una voluntad real de hacerlo, porque existen otros intereses que sobrepasan los intereses de la propia seguridad de la sociedad. Ahora, ¿cómo evitar, doctor, que esto se convierta en pretexto y en terreno fértil para que las voces más reaccionarias vayan cobrando fuerza? Porque, por ejemplo, y usted que es además abogado especializado en derechos humanos entiende muy bien este asunto, y es, por ejemplo, no dar lugar que en la asamblea se empiece a proponer esta suerte de populismo penal, es decir, incrementemos las penas, metamos de por vida a la gente a la cárcel o pongamos la pena de muerte. Pero el populismo penal siempre va a estar presente, uh-huh, y no van a faltar asambleístas o personas mucho más reaccionarias que pretendan el justificar estos hechos de violencia o utilizar estos hechos de violencia como justificación para la imposición de penas innecesarias. Mientras menos personas tengamos en la cárcel, más efectivos y eficientes somos como sociedad en cuanto al mantenimiento del orden. El imponer penas más altas no disuaden la comisión del delito. En general, quien ha decidido cometer un delito está convencido de que va a ser su delito perfecto, su crimen perfecto. Y por lo tanto, no ve como disuasivo o como riesgo la posibilidad de que sea condenado a una alta pena, como sería inclusive la cadena perpetua. Personalmente, yo creo que políticas de prevención son mucho más eficientes que las políticas de sanción. Lastimosamente, el populismo penal está presente y siempre buscamos justificar por estos hechos de violencia la imposición de penas más altas. Pensemos nada más que hasta el año 2014, no, mejor dicho, un poco antes, hasta hace algo más de una década, la pena máxima que teníamos en el Ecuador era de 16 años. Hoy día las penas llegan hasta 40 años de prisión. Uh-huh. ¿Ha cambiado algo con respecto al tema de las prisiones? No. Por el contrario, hemos casi cuadruplicado en los últimos 14 años de algo más de 10,000 presos que teníamos en esa época a cerca de 40,000 en este momento. Y ha aumentado las penas. Eso no justifica o no mejora la situación de las cárceles en el país. Es muy difícil prevenir el populismo penal, pero siempre va a estar ahí. Uh-huh. Y somos la sociedad los que debemos reaccionar y decir, no necesitamos más penas, necesitamos más orden. Doctor Ponce, nuevamente por motivo de esta crisis carcelaria se ha vuelto a topar la ubicación de la cárcel, por ejemplo, de La Tacunga. Las autoridades de esta localidad no están de acuerdo, nunca estuvieron de acuerdo con la instalación de este centro penitenciario allí. El prefecto Jorge Guamán ha señalado que no existe una gestión moderna e institucionalizada en la cárcel de La Tacunga, que la estructura no es la adecuada como se pensó en la época en la que fue construida o diseñada o pensada, y que además existe una sobrepoblación, fue diseñada para 4,000 reos y al momento alberga más de 6,000. Él pide al presidente Lasso que se tomen medidas urgentes en este centro penitenciario. Se construyeron varios centros penitenciarios y cada vez que hay este tipo de problemas, pues se responsabiliza de la situación carcelaria o de la crisis o de este tipo de matanzas al hecho de haber construido grandes cárceles. ¿Qué se puede hacer para mejorar la administración de estos centros que si no existieran ahora, imagínense cómo estaría aún más complicado el sistema carcelario? Este es un efecto que se da normalmente en nuestros países. No necesitamos construir más cárceles, porque nuestras cárceles siempre estarán llenas y estarán hacinadas. Cuando no teníamos el centro de rehabilitación social de La Tacunga y funcionaba simplemente, por ejemplo, el penal García Moreno, que era otro desastre, también estaba hacinado. Y estuvo hacinado a la famosa cárcel de la calle Ambato aquí en Quito durante muchos años.
Los centros siempre se van a llenar. La pregunta no está en construir más o en modificar más, sino en lo primero que usted decía, que era en la gestión. Si no realizamos una verdadera gestión de rehabilitación con personas expertas en rehabilitación social, con presupuestos adecuados para la rehabilitación social, difícilmente vamos a solucionar este problema. Y estaremos hablando una y otra vez, cada vez que se den hechos de violencia, cada vez que no exista o que subsista la falta de control estatal efectivo en las cárceles, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Los centros de rehabilitación social deben ser centros de rehabilitación social y deben ser técnicamente manejados. Personalmente creo que esto nunca se ha dado en el país y creo que es el momento de dar un paso adelante para promover esta rehabilitación de manera efectiva. Y ese quizás es el desafío del actual gobierno, en hacer las cosas diferente de lo que se ha venido haciendo. Si se ha fracasado en la forma en la que se ha dado la gestión, creo que es el momento para hacerlo de manera diferente. No hay nada que nos diga que al seguir haciéndolo de la misma manera, los resultados vayan a ser diferentes. Doctor, yo decía hace un momento, porque a mí me genera, digamos, la misma inquietud que a usted y a muchas otras personas que se han pronunciado en las redes sociales, sobre la designación de Fausto Cobo, que uno hubiese esperado quizás una persona que esté preparada en derechos humanos o en criminología, como usted bien citaba, pero hoy el presidente Lasso, que vemos que está gobernando al son de las redes sociales, me parece que toma una decisión política. La designación de Fausto Cobo probablemente es una decisión tomada para contentar a parte de la barra brava, ¿no?, que están en redes sociales, los que quieren mano dura, ¿no? ¿Usted cree que esta decisión le va a traer, digamos, un costo político a futuro al presidente Lasso? Más allá de que yo dije hace un momento que hay que darle tiempo también a Cobo, porque capaz y nos sorprende y las cosas le salen bien. Fíjese usted que al gobierno de Lasso en el plan de vacunación le ha ido bien. Venimos de un desastre provocado por Moreno, donde creo que se vacunaban a 100 personas por día y resulta que hoy Lasso está vacunando a 300,000 diarias. Puede ser que a Cobo le resulte, pero puede ser que no también. Entonces, a pesar de que hay alguna gente que dice que yo ya me estoy haciendo lacista, ¿no?, porque como aquí todo miden entre blanco y negro, yo por cierto no me siento aferrado a esto, yo mañana si quieren me voy, no tengo lío. Pero, ¿usted cree que esto le va a traer algún costo político a Lasso, la designación de Cobo, por seguir gobernando al vaivén de las redes sociales? Yo personalmente creo que costo político va a ser muy poco porque el país, la sociedad, poco les interesa la protección de las personas privadas de la libertad. Pero yo sí creo que debía haberse tomado el mismo tipo de decisiones que se lo hizo como con respecto a la vacunación. Quien ha sido la persona que visiblemente ha conducido este proceso, que coincido ha sido exitoso, ha sido un médico, su vicepresidente, el doctor Borrero, que sabía cómo hacerlo y se le dejó conducir este proceso y fue exitoso. ¿Por qué no seguir ese mismo ejemplo para el tema de las cárceles? Colocar a un técnico. Estoy seguro de que un técnico que conocía el tema, un criminólogo o una persona con experiencia o con conocimiento sobre administración de centros penitenciarios, podía conducir de manera también exitosa el tema de las cárceles. Yo lo que mucho me temo es que puede haber mano dura, puede haber nuevas violaciones de derechos humanos y puede al final del día no llegarse a ningún tipo de solución, que sería lo más grave. Porque lo que necesitamos es realmente dar soluciones definitivas y permanentes con respecto a los centros de rehabilitación social, con el fin de que se llegue efectivamente a una verdadera rehabilitación y una verdadera posibilidad de reinsertar a las personas que luego de cumplir sus penas retornan a la sociedad. Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy ilustrativo conversar con usted. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.